Es un gozo poder estar acá, compartir con ustedes y poder alabar juntos al Señor, ¿no? Qué hermoso que, aunque la iglesia del Señor es una sola, está distribuida en muchas congregaciones locales, ¿no? Y saber que un día como hoy, en todo el mundo cristiano, los creyentes se reúnen a diferentes horarios, pero todos nos reunimos con un mismo sentir, que es alabar, recordar, dar gracias a nuestro Señor. Y bueno, hoy especialmente que es Cena del Señor, lo hacemos con ese propósito, ¿no? Los hombres se reúnen atrás de un ideal, pueden seguir partidos políticos, pueden seguir hombres, pero nada de eso se compara con seguir a Jesucristo. Y de eso se trata este sermón que traigo en esta mañana para compartir con ustedes. Tiene un título que quizás les llame la atención, se titula La Iglesia Enamorada. Y mi propósito en esta mañana es poder ayudarle a usted y también ayudarme a mi propia alma a examinarnos si todavía seguimos enamorados del Señor y cómo podemos identificar un corazón enamorado de Cristo. Algunos probablemente sea la primera vez que escuchen un tema así, pero déjenme decirles que para el Señor esto es algo muy importante. De hecho, en el libro de Apocalipsis usted va a ver que entre los mensajes que les da a las 7 iglesias, a una de ellas les recrimina que había abandonado su primer amor, que era Él, que había dejado su primer amor. Y le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces es algo importante. Bueno, cuando pensaba en esto del amor, me era un poco difícil no relacionarlo con nuestra vida normal, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y pensaba cómo el amor nos cambia la vida cuando llega a nosotros. Y quiero apelar a los recuerdos de los hermanos que están acá, que son casados, cuando estaban en esa etapa de enamoramiento. Y también, ¿por qué no ayudar a las hermanas a recordar esos primeros días y meses del noviazgo, cuando estábamos enamorados, ¿verdad? Me refiero a esa etapa de enamoramiento. Y el sol brilla más, los pajaritos cantan más lindo, los problemas que pueden ser grandes ya no son tan importantes porque hay otra cosa superior. Algunos que hemos tenido la bendición de encontrar a nuestras esposas en otras provincias, viajábamos, como era mi caso, de Catamarca a Santiago del Estero y hablábamos por mensaje, por llamada. Una vez en broma le decía a un hermano, en mi época no existía WhatsApp. ¿Sabes la plata que gasté en comprando los packs de mensajes y llamadas? Y usted se acordará seguramente, ¿no? Los que tienen mi edad. Ir al ciber para chatear. Y todo era por amor. Coincidimos, ¿verdad? Que el amor nos hace ver la vida de una manera diferente. Yo pensando en esto y llevándolo al plano espiritual, también coincidía que los primeros años de creyente, cuando el Señor abrió nuestro corazón y nos hizo ver su propio amor para con nosotros, el perdón de nuestros pecados, de todas las cosas que el Señor nos perdonó, nos limpió para no acordarse más de ellos, también ha generado en nuestra vida una reacción similar a la que estoy mencionando, ¿verdad? Yo recuerdo que con algunos jóvenes allí en mi pueblito, en Catamarca, salíamos a evangelizar, a caminar las calles y estábamos todo el día entregando folletos. Y no nos importaba si nos hacían burla o si nos rompían los folletos como nos pasó una vez, o si nos excluía la sociedad en la escuela. No nos importa, estábamos enamorados del Señor. Queríamos compartirle a todo el mundo del Señor. Y seguramente usted recordará, ¿verdad? Y quiero apelar a eso, a hacerle memoria de cómo cuando nos encontramos con el Señor, cómo hay algo que arde en nuestro corazón. Bueno, hermanos, el propósito de Dios no es que ese fuego se apague. El propósito de Dios es que ese fuego siga ardiendo a pesar de los años. Entonces yo pensaba y decía, ¿cuáles son las razones por las que nosotros debemos amar al Señor o nos deben motivar a amarle con todo nuestro corazón? Y quisiera invitarle a que abramos la Biblia en Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos versículos nos hablan acerca del perdón y de la salvación que hemos recibido, no por algo que nosotros hayamos hecho. Dice la Escritura que la salvación de nuestras almas, que el perdón de nuestros pecados, no es por obras. No podemos comprar la salvación ni con dinero ni alcanzarla con nuestras obras, sino que dice ahí la Escritura que es por gracia, por medio de la fe. Él nos ha perdonado los pecados. Y quisiera alentarle a que usted piense en sus pecados, que piense en los 10 mandamientos del Señor, lo que usted era antes de conocer a Cristo. El primer mandamiento dice que no debemos tener a otros dioses por encima de nuestro Dios, el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido a otros dioses por sobre el Señor? Y no me refiero tan solamente a dioses religiosos falsos, sino también a personas por sobre Dios, a familiares por sobre Dios, a actividades, a trabajos por sobre Dios, a eventos, a situaciones por sobre Dios. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna cosa, para resumirlo, ni lo que esté en los cielos, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Bueno, yo era un idólatra que me inclinaba ante las esculturas humanas a rendirle culto, a rendirle adoración. Ponía mi fe en aquellas imágenes, yo pensando que eso era lo que Dios quería. Sin embargo, su palabra decía lo contrario. Dice también la Escritura que debemos separar un día para santificarlo para el Señor. Y es como un mandamiento olvidado ese, ¿no? De hecho, cuando lo enseñamos en Santiago, le pusimos ese título, el mandamiento olvidado. Como que el día del Señor, el domingo, para nosotros los cristianos, no tiene tanto valor. Pero eso no es así. Debemos recuperar el día de reposo cristiano. Pero ¿qué más decirle con honrar padre y madre? Todos los que estamos acá hemos tenido un padre o una madre. Y la Biblia nos exhorta, nos anima a honrarles, sin condiciones, sin importar si ellos fueron buenos padres o malos padres. Es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, es también un desafío y muchos de nosotros hemos caído en la deshonra de nuestros padres. Hay que hablar cuando la Escritura dice que no debemos hurtar. Algunos de nosotros probablemente hemos hurtado, nos hemos quedado con cosas que no son nuestras. A veces hasta de manera inocente o pensando que no le hacemos daño a nadie. Sin embargo, no ha nacido como fruto de nuestro trabajo y hemos pecado. Y referirnos al adulterio, a la mentira, a la codicia, a la envidia, al estar con celos de otra persona, etcétera, etcétera. Todo eso engloba la ley de Dios moral para nuestra vida. Todos los que estamos acá la hemos quebrantado. Pero de todo eso el Señor nos ha perdonado. ¿No le da paz en su corazón saber que sus adulterios, que sus fornicaciones, que el asesinato que usted hizo en su corazón en contra de alguien que le hizo algo y que lo aborreció hasta la muerte, Dios lo perdonó? Que nuestras mentiras fueron perdonadas. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y quiero llevarle al área penal. Piense usted que está delante de un juez que tiene un expediente, que tiene la carátula con su nombre. Y ese expediente está allí explicitado todos los delitos que usted cometió. Pero llegado el juicio, ese juez dice, mire, su expediente ha sido anulado. Ha habido otro que ha pagado por usted la consecuencia de sus pecados. Qué liberador, ¿no?
Pensar de que el Señor tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó del medio y la clavó en la cruz. El perdón por nuestros pecados, hermanos. La salvación que hemos recibido como regalo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, esta es una exhortación a recordar. ¿Cómo comienza el verso 11? Acordaos. Y esta reunión tiene ese propósito: hacernos recordar, llevarnos a la memoria. Y fíjese lo que dice el 11: de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Verso 12, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdese de lo que usted era sin el Señor. Probablemente sujeto, esclavo de pecados, esclavo de vicios, esclavo de corrupciones, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Eso hoy no es así. El Señor nos ha liberado del pecado. Nos ha quitado las cadenas que nos ataban a nuestros vicios, a nuestras bajezas, a nuestras corrupciones. Nos ha dado esperanza. ¿O acaso eso es lo que se ve cuando hay un velorio de un creyente? ¿Estamos tristes? Claro que sí, pero tenemos esperanza. Gran diferencia con el velorio de un impío, donde no hay esperanza y solo se escuchan llantos desgarradores, corazones quebrantados, porque no tienen esperanza. Nosotros sí. Tenemos al Dios de la esperanza. En segundo lugar, por su constante cuidado. Miren, hermanos, Dios no solo nos ha perdonado, no solo nos ha salvado, no solo ha olvidado nuestros pecados, dice la Escritura que los ha arrojado al fondo del mar para no acordarse más de ellos, sino que también es un Padre, un Dios que nos cuida constantemente, así como los padres cuidamos de nuestros hijos. Su mano providencial constantemente está sobre nosotros, aunque a veces nosotros no nos damos cuenta. El Salmo 23 dice eso. Jehová es mi pastor. ¿Cómo continúa? Nada me faltará. ¿Qué más? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dígame si este salmo no es un salmo que muestra la ternura que tiene un pastor con su rebaño. ¿Ah? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El buen pastor no lleva a que su rebaño coma un pasto que le va a hacer mal. Lo lleva a buenos pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted ha tenido la dificultad en su vida de pasar por pruebas, le puedo asegurar que también ha tenido la bendición de que el Señor lo lleve a aguas de reposo para que descanse, para que usted se regenere, para que usted pueda reavivarse. Vivifícame con tu palabra, dice la Escritura. Y Dios nos lleva a través de muchas situaciones a esas aguas de reposo para vivificarnos con su palabra. Ese es el buen pastor y eso Dios permanentemente lo está haciendo, hermanos. A veces no nos damos cuenta, no dimensionamos su mano.
cuando nos reconforta, cuando nos provee, cuando nos conforta nuestra alma, como dice el versículo 3. A veces sencillamente no nos damos cuenta, pero su mano providencial está. De lo que sí nos damos cuenta es cuando Él nos disciplina, ¿verdad? Que eso también habla de su confortamiento para nosotros. Cuando el pastor ve que una oveja de su rebaño quiere salir del rebaño y tener peligros afuera de allí, la atrae. El pastor, el buen pastor, hace lo mismo con nosotros. Y esa es su mano también providencial, disciplinando a sus hijos, corrigiendo a sus hijos, para que no se sigan saliendo del camino. El buen pastor constantemente nos cuida. Salmos capítulo 34, versículo 18, por favor. Dice la Escritura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me encanta este versículo. Si usted alguna vez ha estado quebrantado en su corazón, déjeme decirle que es el contexto ideal para que Dios esté cerca suyo, para que usted busque a Dios y Dios esté allí con usted. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a Hechos, capítulo 18, versículo 9 al 11. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cada vez que visitaba una ciudad y predicaba el evangelio, pasaban dos cosas. Los que estaban escogidos para vida eterna eran llamados por Dios a salvación, ¿verdad? Pero también había un sector de personas que se enardecían en contra del evangelio. Y aquí estaban los mismos de siempre, los judaizantes, aquellos que estaban en contra del evangelio y atentaban en contra del apóstol Pablo y se complotaban y buscaban causarle mal, causarle daño. Sin embargo, el Señor se le apareció de noche y le dijo: no temas. Habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchos de tus hermanos aquí, están esperando escuchar el evangelio para que yo los llame a salvación. Mire qué hermoso ejemplo. Y seguramente usted en su vida, si tiene cierta experiencia con Dios, va a reconocer que las veces que usted buscó a Dios de todo corazón, lo encontró. Y Dios le habló, y Dios le guió, y Dios ordenó sus pasos, y usted pudo seguir adelante. Si esa no es su experiencia, no es porque Dios haya fallado, es porque no le ha buscado de todo corazón. Dice el profeta Jeremías: si me buscaréis y me hallaréis, ¿por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30, nos menciona un ejemplo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso para mostrarnos la providencia de Dios, su cuidado por su pueblo. Dice Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire usted los pajaritos, como dice aquí los versículos. Ellos no trabajan, no siembran, no tienen campos donde sembrar su propia comida, tampoco la cosechan, no la almacenan en graneros. Sin embargo, Dios se las provee. Lógicamente, ellos tienen que salir a encontrarla, pero Dios se las provee. ¿No valemos nosotros, hermanos, mucho más que un par de gorriones, que un par de pajaritos por ahí? ¿Acaso no Cristo no ha muerto por su iglesia? Valemos mucho más que esto. ¿Se da cuenta que la promesa de Dios está enfatizada en el valor de Cristo hacia su iglesia y cómo Él va a cuidar de su iglesia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su constante cuidado. Yo creo que cuando estemos en el cielo, y si el Señor nos permite preguntarle sobre nuestra vida y Él muestre todo lo que hizo en nuestras vidas, nos vamos a sorprender de tantas cosas que el Señor nos guardó, de tantas situaciones difíciles, problemas, accidentes, enfermedades, que el Señor nos guardó, que su mano estuvo allí, que hemos orado a Él y Él nos respondió lo que nosotros le estábamos pidiendo porque era su voluntad. Y allí va a ser un motivo más para agradecerle y adorarle por su constante cuidado. En tercer lugar, ¿por quién es Él? ¿Ah? Y no solo quiero enfatizar su mano generosa, su mano providencial, sino quiero enfatizar su persona. Dios no es como nosotros, hermanos. Nosotros a veces tenemos buenos días y a veces tenemos días para el olvido, ¿verdad? A veces nos despertamos contentos y con gozo y a veces el día va transcurriendo y nos perturba y puede ser que perdamos el gozo o la paciencia. Por ahí nunca le pasó ir apurado a su trabajo y todos los semáforos se ponen en rojo. Parece que el semáforo a propósito me hace. O necesita imprimir un trabajo que usted necesita con urgencia y la impresora escuchó urgencia. Entonces dice, no voy a funcionar. Y le da ganas de revolear esa impresora por la ventana. Y bueno, a veces perdemos, ¿verdad? Cambiamos. Bueno, Dios no es así. Sus atributos no cambian. Él permanece inmutable. Y eso, hermanos, debe ser un motivo para adorarle, para agradarle. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Y eso debería ser un motivo de adoración a Él, porque su misericordia no cambia, por ejemplo, porque su perdón no cambia, porque sus promesas no cambian. Si Él dijo que es lento para la ira y pronto para la misericordia, va a seguir siendo así. Lento para la ira y pronto para la misericordia. Si su palabra dice que Él desea que los hombres procedan al arrepentimiento, el día de hoy y el día de mañana y hasta que Cristo vuelva, Dios va a seguir deseando que los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. ¿Se entiende? Dios no cambia, es inmutable. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 26 expresa esto. Quisiera que lo leamos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si la misericordia del Señor no estuviera presente en nuestras vidas, hermanos, muchos de nosotros no estaríamos hoy aquí. ¿Escuchó lo que dije? Si Dios no nos tratara con misericordia, muchos de nosotros no estaríamos aquí con vida. Quisiera que usted lea el Antiguo Testamento. Dios había ordenado que el día de reposo no se debía profanar. Un hombre salió a buscar leña en el día de reposo. El pueblo lo encontró. Fueron ante Dios para ver qué se debía hacer. Y Dios les dijo, mátenlo. Lo llevó afuera del campamento del pueblo y lo apedreó por violar el cuarto mandamiento. Pero ese es el antiguo pacto, ¿verdad? Hoy vivimos en el pacto de gracia, en el pacto donde Dios
se acerca de una manera preciosa a través de la gracia, a través del Evangelio, como lo es con nosotros. Pero imagínense, piensen esto, si usted hubiese nacido en el antiguo pacto. Y piensen en el ejemplo que acabo de dar de la profanación del día de reposo. ¿Quiere que le confiese algo? Yo no estaría vivo. También me hubiesen matado y hubiese sido justo el juicio por violar el día de reposo de manera voluntaria. ¿Se da cuenta que Dios es misericordioso para con nosotros? Por su grande misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Me encanta el salmo que dice que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan. Qué precioso es que no lo puedo agotar a Dios en su paciencia. Tampoco es un derecho a tentarlo y a intentar agotar su paciencia. No me refiero a eso, no me malinterprete. Sino de que el amor de Dios es insondable, hermanos. Su paciencia es grande para con su pueblo. Piensa en su paciencia. Piensa en la paciencia de Dios. ¿Se da cuenta? A veces a nosotros nos cuesta un poco perdonar las fallas a los hombres. Sin embargo, Dios nos perdona cada momento, cada día, como decía nuestro hermano en la apertura de la reunión. Su amor nunca cambiará. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué precioso, hermanos, qué emocionante leer esto del Señor. Llegó la Pascua, Él estaba con sus apóstoles y dice la Escritura que así como los había amado, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Y eso se materializó en la muerte de nuestro Señor en la cruz. Él nos amó hasta el fin, hermanos. ¿Se acuerda usted el contenido de su oración? Y no pido solo por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. ¿Se acuerda cuando oraba a su padre y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer a mí mismo? Qué precioso, hermano. Ahí estamos nosotros. ¿Se da cuenta? Su amor nunca cambiará. Él nos ha amado hasta el fin. Y diría también Juan, nosotros le amamos a Él sencillamente porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Cómo no le vamos a amar si Él me amó primero a mí, siendo lo que soy, haciendo lo que he hecho, violando su ley? Él me amó igual. ¿Cómo no le vamos a amar, Iglesia del Señor? Esta reunión tiene como propósito eso, que nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros. Y va a pasar el pan y lo vamos a tomar y lo vamos a moler con nuestros dientes, con nuestra boca. Y recuerde el pasaje de Isaías que leyó el pastor, que decía que fue molido por nuestros pecados. Pero ahora, ¿cómo actúa una persona enamorada de Cristo? ¿Será que tenemos que hacer ciertas promesas de vez en cuando? ¿Tenemos que tener ciertas actitudes? ¿Cómo actúa una persona realmente enamorada del Señor? Bueno, he anotado 4 o 5 características que voy a compartir. Seguramente deben haber más. La primera de ellas es que obedece a su Señor. Obedece a su Señor. Juan capítulo 14, versículo 15 dice esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor es explícito, hermanos, y aquí no hace falta consultar en el idioma original ni buscar comentarios bíblicos para entender qué es lo que está diciendo. Es muy sencillo. ¿Amas al Señor? Guarda sus mandamientos. Lo que vayas entendiendo que Él te está guiando, respétalo, obedécelo, obedézcalo. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. No solo me cantes que me amas, no solo digas que me amas, no solo pongas en tus redes sociales, en tus estados de WhatsApp, Señor, te amo, y fotitos lindas con un campo hermoso, flores y un versículo. Eso no es amar al Señor. ¿Quieres amar al Señor? Obedécele. Obedece. Guarda mis
mandamientos, dice el Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 13, expresa también esto. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que hemos sido nacidos de nuevo, en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Quiere saber si realmente usted ha nacido de nuevo? ¿Si realmente Dios le ha salvado? ¿Si realmente es una nueva criatura? Fíjese si en su corazón está el deseo de guardar los mandamientos de Dios, de obedecer a Dios. Ahí está la clave. No es sabio guiarse porque un día usted repitió una oración, llenó una tarjeta, alguien le dijo bienvenido a la familia de Dios. Esos no son los frutos de la conversión. Uno de los principales frutos de la conversión es que uno deja de amar el pecado para amar a Dios. Y ese amor se traduce en obediencia. Amén. Dice el verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Siempre a veces puede venir un pensamiento en el corazón y decir, hermano, esta carga es pesada, no es tan así. Cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y mi carga es ligera, es fácil de llevar. Aquí está diciendo el Señor que sus mandamientos no son gravosos. No es algo que no puedas obedecer, no es algo que no puedas agradarle. Sí podemos, con las fuerzas del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Obedezcamos al Señor para poder mostrar nuestro amor a Él. En segundo lugar, un creyente o una iglesia que está enamorada de Cristo está ocupada en los asuntos del Padre. Mire, el mundo generalmente divide a las personas entre los que están ocupados y los que están desocupados, ¿verdad? De hecho, si usted va a hacer algún trámite y le comienzan a preguntar sus datos personales, le van a preguntar, ¿ocupación? Y usted le va a decir a qué se dedica, ¿verdad? En una charla con un desconocido, de pronto, ¿a qué te dedicas? Y yo trabajo en esto, yo estudio, soy ama de casa, trabajo en alguna... Bueno, estamos ocupados y están los desocupados. Estar ocupado es bueno, pero también es mejor saber en qué estar ocupado y en qué no estar ocupado. La Biblia es clara cuando habla de que los siervos del Señor tenemos que estar ocupados en los asuntos del Señor y no enredarnos en los asuntos de este mundo. Dice aquí la Escritura, en Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante, vamos a buscarlo, que el Señor desde pequeñito estaba ocupado en los asuntos de su Padre. Estaba ocupado en las cosas de Dios, como decimos generalmente. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Claro, la caravana familiar volvía a su lugar y Jesús quedó allí. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y les estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor desde pequeño estaba ocupado en los asuntos de su Padre. No es que el Señor recién a los 30 años recibió una señal del cielo y dijo, bueno, ahora empieza mi ministerio. Desde pequeño estuvo relacionado con los asuntos de su Padre. Y esto debe ser de ejemplo para nosotros, hermanos. Jamás deberíamos dejar a un hijo o a una hija en casa y venir nosotros a la iglesia sin la presencia de nuestros hijos. Algunos pueden decir, bueno, pero es muy chiquitito, por ahí no entiende. Bueno, puede ser que no entienda todo lo que aquí se menciona, pero usted está creándole el hábito que en el día del Señor debe venir a adorar a Dios. Después, cuando crezca, va a entender todas las cosas mejores. Padres, esforcémonos en enseñarle a nuestros hijos en cómo deben seguir a nuestro Dios, para que en el futuro también sea el Dios de ellos. Amén. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 10. Pablo le está escribiendo a un pastor, a Timoteo, y yo quisiera que usted tome de aquí los principios para su vida, y si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, o tiene el deseo en el futuro de ser un siervo de Dios, de ser una sierva de Dios, esto es para usted y es para mí. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me alegra mucho y me recuerda a una conversación que tuve con uno de los pastores que Dios puso en mi vida, don Carlos Campillay, y hablando de estos asuntos, yo le decía al pastor, yo quisiera servir al Señor, y una de las cosas que él me enseñó fue eso, Mauricio, nadie que quiera servir al Señor tiene que estar enredado en los negocios de la vida. Yo era un joven, saliendo ahí un poco de la adolescencia, entrando a la juventud, y el pastor me ayudó a entender que aquel que quiere servir al Señor tiene que estar desenredado de las cosas de este mundo. ¿Usted quiere servir al Señor? No puede estar con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Tiene que entregarse por completo, sacrificialmente, como vamos a verlo en un momento, para servir a su Señor. ¿Se entiende? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado en esa época no podía dedicarse a otra cosa que no sea servir a su nación, servir al imperio en este caso, como soldado. Porque imagínense, estaba en el frente de batalla, pero estaba pensando que tiene negocios, que tiene campos, que ya tiene que ir a cosechar, porque sembraron y bueno, ahora viene la cosecha, que tiene que vendimiar las uvas, y no se puede estar así. De igual manera, este es el mensaje para nosotros. La iglesia que está enamorada de Cristo está ocupada en los asuntos del Señor. Está ocupada en la gran comisión. Está ocupada en el evangelismo. Está ocupada en el discipulado. Está ocupada en abrir las escrituras y enseñar la palabra del Señor. Está ocupada. Una iglesia ociosa demuestra que no está enamorada de Cristo. Una vida ociosa está demostrando que no estás enamorado de Cristo. Estás enamorado de otra cosa, del mundo, de sus placeres, de tus deseos, pero no de Cristo. No debería ser así nuestra vida. En tercer lugar, una iglesia enamorada de Cristo o un creyente enamorado de Cristo cuida los intereses de su Señor. Cuida los intereses de su Señor. Proverbios capítulo 27, versículo 18 dice esto.
Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. ¿Ah? Imagínese un sirviente que sirve a su amo, usando el ejemplo bíblico. Pero ese sirviente no solo le sirve a su amo porque le paga o porque lo mantiene bien, sino porque lo ama. ¿Cómo va a servir ese hombre? Le va a servir bien. Así como un empleado que es valorado en su trabajo, que es bien remunerado en su trabajo, ¿cómo va a servir en su trabajo? Y lo va a hacer de la mejor manera que pueda. De igual manera, mis hermanos, un creyente que está enamorado de Cristo cuida las cosas que le interesan a Cristo. Cuida los intereses de su Señor. Una vez alguien pasaba por frente de una iglesia evangélica y vio que andaba una persona ahí a altas horas de la noche, metida en el patio ahí como en actitud sospechosa. Se frenó. Ese creyente no era de esa iglesia, era otra iglesia, pero él sabía que era una iglesia cristiana. Y se bajó del auto y fue y le dice, ¿qué anda haciendo usted acá? Y el hombre se acercó y explicó que era el cuidador y fue un malentendido. Pero el cuidador se sorprendió y dijo, usted no es de esta iglesia. ¿Por qué se frenó a preguntar? Porque yo sé que esta es una iglesia del Señor. Sencillamente por eso. Miren, alguien que no pertenecía a una congregación local estaba cuidando los intereses de su Señor. Y déjenme decirle, hermanos, los intereses de nuestro Señor no solamente son estas 4 paredes y no solamente es la iglesia Vida Nueva. La iglesia del Señor es universal y comprende muchas congregaciones locales. También están esos intereses dentro de lo que debemos cuidar. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5, 14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Usted ha recibido el perdón de sus pecados? ¿Ha recibido una nueva vida? Usted ya no puede vivir para sí mismo. Eso es lo que dice este versículo. Ni para sus intereses. Debemos vivir para Cristo y para los intereses de su Señor. Cada vez que la iglesia local convoca el culto público de adoración a Dios como es este, los creyentes no tenemos ninguna otra opción más que congregarnos. A no ser que usted esté enfermo o que le haya sucedido alguna excepción. Esos son los intereses de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Un ejemplo que le doy. Piense usted todos los demás que hay. Los intereses de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Acompáñeme, por favor. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escuche esto, es precioso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué tremendo ejemplo, hermanos, ¿eh? ¿Cuánto necesitamos ser como Timoteo? ¿Cuántos pastores necesitan creyentes, hermanos, colaboradores, hermanas, que sean como Timoteo? Timoteo tenía una característica que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que quede por toda la eternidad aquí registrado. Va a llegar el fin de los tiempos y vamos a seguir recordando de Timoteo esto, que él no buscaba lo suyo propio. No buscaba sus propios intereses, sino los intereses de Cristo
Jesús. Miren, Pablo estaba por enviarlo y dijo, miro a los que están aquí, a nadie tengo como él, es el mejor. Él me ha servido como un hijo a padre. Dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y sabe que esto es un pecado que muchas veces en nuestras iglesias locales podemos llegar a encontrar. Hombres y mujeres que cambian las prioridades. En vez de estar Cristo en primer lugar, están ellos en primer lugar. Y Cristo pasa a un segundo lugar. Hombres y mujeres que se sirven de la iglesia, vienen a buscar y a pedir, pero nunca vienen a dar. Hombres que vienen a destruir y no a edificar. Y eso tiene que ser cambiado. Dice, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. La pregunta natural que aplica a nuestra vida es, cuando yo o en mi vida de relación con mi iglesia local, ¿busco lo que me interesa a mí o busco un interés superior que es el de Cristo? Hágasela. Me la tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que busco cuando sirvo al Señor? ¿Ser famoso? ¿Que la gente me reconozca? ¿Tener muchos likes, seguidores en mi canal de YouTube? ¿Que digan, mirá, qué bien el hermano, los títulos académicos que está logrando? ¿Eso buscas? Esos no son los intereses de Cristo Jesús. Son tus intereses vanagloriosos y serían mis intereses vanagloriosos si tales fueran. Por dar un ejemplo nomás, pero que es muy actual el día de hoy. Una iglesia enamorada de Cristo cuida los intereses de su Señor. Un hermano, una hermana que está enamorada de Cristo va a priorizar los intereses de Cristo antes que sus propios intereses. En cuarto lugar, amar sacrificialmente. Una iglesia enamorada de Cristo ama a través del sacrificio. Un creyente enamorado de Cristo va a amar a través del sacrificio. Mire, amar no es fácil, ¿no? Yo recién hablé del enamoramiento, que todos en algún momento hemos tenido. Eso es fácil. Estamos, como decíamos recién, viviendo en otra galaxia, pisando nubes, ¿verdad? Con mariposas en el estómago. Pero eso no dura toda la vida. Después viene el amor verdadero, que no es un sentimiento. Es una decisión que uno decide amar a un hombre, a una mujer por el resto de la vida y cultiva ese amor para parecerse lo más cercano al de Cristo. Pero ese amor, cuando es un amor genuino, se traduce en sacrificio. Y vamos a ver algunos versículos de ello. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, si alguien tenía de qué sentirse orgulloso en la carne, era el apóstol Pablo. Ahí están sus credenciales. Ninguno de nosotros nos podemos comparar con él. Bueno, esto es algo que también relacionado con lo que decía recién, a veces suele verse en el mundo cristiano, ¿no? Credenciales, títulos honoríficos de hombres. Y muchos de nosotros pensamos que eso es lo que vale. Sin embargo, para el apóstol, todo eso él lo estimó por basura.
Él lo estimó por basura. Mire, para un judío era deshonroso sentarse en la misma mesa con un gentil y comer juntos, o relacionarse con un gentil. Pablo era judío y él fue el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Lo tuvo por basura, con tal de agradar a su Señor. ¿Sabe que esto es algo que probablemente todos los que estamos acá y los que nos escuchan a través de internet tenemos que seguir creciendo? Estoy seguro, todos. Es muy fácil decirle al Señor que lo amo. Es muy fácil decirle a un hermano, hermano, te aprecio, te amo en el Señor. Pero cuando llega el momento de demostrar ese amor es cuando realmente se ve si amamos al Señor, amamos a su iglesia y amamos a los hermanos. Eso no se debe ser solamente palabras, debe traducirse en hechos. ¿Qué opina usted de ese marido golpeador que le pega a su esposa? Que por cualquier cosa la maltrata y la golpea y la hiere y después va y le pide perdón y le dice, perdóname, vos sabes que te amo. ¿La ama realmente? No la ama. Con su boca dice que la ama, pero con sus hechos la niega. Hay muchos cristianos que como un marido golpeador golpea a la esposa de Cristo y después canta que la ama. Y después dice, Señor, te amo. No amas nada. Hipócrita. No debemos ser así, hermanos. Si amamos al Señor y amamos sus intereses, la iglesia del Señor, debemos amarla sacrificialmente. Sacrificialmente. ¿Qué es lo que más le importa al Señor en esta tierra? Su iglesia. Dice la Escritura que Él la amó dando su vida por la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso ejemplo para nosotros, ¿no? Esta es la iglesia modelo, hermanos. Esta es la iglesia que debemos imitar. Todas las iglesias de la tierra deben imitar a esta iglesia. Es el único modelo que Dios quiso que quede perpetuado para la eternidad. Y esta iglesia se mostraba con un verdadero amor. Mire esto. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Son pocas las personas que hoy van a vender una propiedad para satisfacer una necesidad de la iglesia. Gloria a Dios por esos hombres, ¿eh? Gloria a Dios por esos hombres. Pero ese es el ejemplo de la Biblia. Ahora piensa usted, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar por amor a Cristo, por amor a su iglesia? Algunos más, otros menos, pero este es el ejemplo que tenemos que seguir. El nivel de su amor por Cristo se mide por el nivel de su sacrificio por Cristo, de negarme a mí mismo para agradar a Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo estaba escribiendo este capítulo y estos párrafos con una ira santa, con un celo santo. Tenía un problema esta iglesia, que entre creyentes se defraudaban, habían problemas. Y la iglesia no tomaba cartas en el asunto de poder solucionar estos conflictos de manera pacífica, sino que hacían, acudían a la justicia humana delante de gente que no es del Señor, delante de incrédulos. Y el nombre de Cristo estaba siendo pisoteado. Me gusta mucho cómo resuelve esto el apóstol Pablo. Dice, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Tremendo esto, hermanos. Esto es alguien que prefiera sufrir por amor a Cristo, está mostrando un amor sacrificial. Hoy los creyentes probablemente no se lleven a juicio entre ellos, pero sí se pelean con mucha facilidad y se distancian con mucha facilidad. Un miembro se enoja con su pastor, abandona la iglesia. Ese es el castigo que le da a su pastor. Un pastor está enojado con un miembro y los que no son piadosos maltratan a las ovejas del Señor, enseñoreándose de las ovejas, cosa que Cristo aborrece. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo, primero, que en la iglesia del Señor no deberían haber problemas por demasiado tiempo, los deben solucionar ustedes. Es una falta ya que haya problemas entre ustedes. Y dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados? Hermano, ¿sabe qué? A veces nosotros, y me pongo en primer lugar, tenemos una autoestima muy alta. Pensamos que nadie nos puede ofender o que nadie nos puede cuestionar o que nadie nos puede ni siquiera tocar. Nos percibimos como muy especiales. Por eso nos duele tanto cuando alguien nos ofende o cuando alguien se equivoca y nos maltrata. Y olvidamos que el otro también es un pecador, que es probable que en algún momento de este viaje se equivoque y se equivoque conmigo y a veces no queremos perdonar. Eso no debe ser así, mis hermanos. A veces es mejor sufrir en silencio a que la iglesia se divida o sufrir en silencio antes que el nombre del Señor siga siendo burla de los impíos. Tremendo, ¿no? Seguramente usted recordará algún momento en su vida en que le ofendieron y le costó perdonar. Bueno, eso evidencia un amor no sacrificial. Deberíamos tener un perdón pronto nosotros. Deberíamos buscar perdonar, deberíamos buscar al ofensor y restaurarlo. Parece fácil, ¿no? Pero bueno, el Señor nos ayuda a eso. Que Él nos ayude a que los procesos que parecen largos se acorten en su amor. Si Él también me perdona a mí, ¿cómo yo no le voy a perdonar a mi hermano, a mi hermana que se equivocó en el pasado? Y el que se equivocó en el pasado no se vuelve a equivocar de nuevo. Ni este año, ni el año que viene, ni el otro año, porque entonces nunca se arrepintió. ¿Se entiende? Hermanos, Cristo nos ha amado con un amor sacrificial. Dice la Escritura que Él, siendo coigual con Dios, el centro de la adoración, descendió a este mundo para humillarse
como humano, y estando en ese estado de humanidad, humillarse más aún, tomando su cruz y muriendo por cada uno de nosotros. ¿Amas a Cristo sacrificialmente como Él te ha amado a ti? ¿Estás dispuesto a amarlo con todo tu corazón como Cristo te ha amado a ti? Demuéstraselo con tu vida. Demostrémosle con nuestra vida. Y que al pasar los símbolos ahora podamos recordar, como nos exhortaba el apóstol, de nuestra vida en otro tiempo y de cómo Él nos perdonó, nos limpió, nos dio una nueva vida, nos dio esperanza y nos dio la salvación. Amén.